Recuperemos para empezar la reflexión que podría servir de cabecera a la serie de vídeos que pretendo ir publicando sobre esa llamativa sintonía que guardan nuestros dos caracteres inicialmente tan contradictorios, tan contrapuestos, la genialidad y la locura. Esa reflexión de partida es esta que nos proporciona María Zambrano en Hacia un saber sobre el alma, y en la que dice: un filósofo es el hombre en quien la intimidad se eleva a categoría racional. Sus conflictos sentimentales, su encuentro con el mundo, se resuelve, se transforma en teoría. Es el hombre que logra cristalizar su angustia en el diamante puro, geométrico, transparente, el que resuelve sus pasiones al modo geométrico. La biografía de un filósofo es su sistema. Y el ejemplo de esta sintonía entre genialidad y locura de la que pretendemos ir construyendo esta serie de vídeos, el ejemplo que toca hoy es el de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, que vivió entre 1844 y 1900, es efectivamente un claro ejemplar de esto que dice Zambrano, del hombre que, partiendo de un sentimiento de base de extrañamiento, soledad y sufrimiento físico, logró construir y superponer a todas esas insuficiencias y deficiencias un sistema filosófico que, hasta que no pudo más, puesto que al final de su vida acabó cayendo en la locura, pues redimió y dio sentido a su biografía a través de ese sistema filosófico. La filósofa y biógrafa de Nietzsche, Alice Miller, defiende la tesis según la cual, abro comillas, las obras de Nietzsche reflejan los sentimientos, necesidades y tragedias no vividas de la infancia del autor. Posteriormente idealizado padre murió cuando Nietzsche tenía 4 años, y podríamos casi entender que su vida y a partir de ahí su filosofía está construida en forma de ondas emitidas en el estanque de su vida a partir de esta pedrada inicial de la muerte de su padre y de este temprano abandono. La idealización de su padre no estaba del todo justificada, porque también, sobre todo, al final de su vida, que perdió la razón porque murió de un tumor cerebral, castigaba a Nietzsche con castigos tremendos, le encerraba en cuartos oscuros, ¿no? A ese extrañamiento temprano de que supuso la muerte de su padre, hay que añadir que a partir de entonces se encargaron de su educación su madre, su hermana y 2 tías. Y estas personas, estas mujeres, se empeñaron en hacer de él una persona como Dios manda. Y efectivamente, lo consiguieron. Reprimieron totalmente sus manifestaciones espontáneas, que quedaron ocultas y relegadas. Frente a este tipo de imposiciones que puede hacer un niño, que depende en todos los sentidos de las personas que le rodean, pues constreñirse a aceptar, callar y efectivamente convertirse, como se convirtió, en un auténtico niño modelo. Dando expresión a la asfixia que estaba sufriendo su personalidad, Nietzsche padeció durante el bachillerato más de 100 enfermedades anuales. Parece evidente que tenían un claro componente psicosomático, eran jaquecas, laringitis,
procesos reumáticos y, bueno, le atormentaron en realidad a lo largo de su vida estos malestares. En una ocasión le escribió a un médico, le decía: en conjunto, en aquel momento, soy ahora más feliz que nunca antes en mi vida. Y sin embargo, dolores constantes, mareos diarios que duran varias horas, una semiparálisis que me dificulta el habla y para variar, violentos ataques. El último me tuvo vomitando 3 días con sus noches. Ansiaba la muerte. Llegó a consultar a más de 30 médicos y fisiólogos y ya con 14 años reflexionaba de esta manera: en mi joven vida he visto ya mucho dolor y aflicción, y por eso no fui tan alegre y despreocupado como lo son normalmente los niños de mi edad. Mis compañeros de colegio solían hacer burla de mí debido a mi seriedad. Desde mi infancia he buscado la soledad y me he encontrado muy dichoso allí donde pudiera estar a solas conmigo mismo sin que nadie me molestara. Ya de adulto, en una carta a un amigo, daba una versión no tan gratificante de la soledad. Le decía: si solo pudiera darte una idea de mi sensación de soledad, no más entre los vivos que entre los muertos, he tenido a nadie al que me sintiera unido. Y el Ecce Homo, un escrito de madurez, confesaba: no tengo ni un solo recuerdo agradable de mi infancia ni de mi juventud. Con todo el control de sus sentimientos que propició la educación coercitiva que sufrió de parte especialmente de su madre y de su hermana, se fue formando un volcán en estado de latencia, que acabaría haciendo erupción de forma sublimada como filosofía. Su filosofía fue una especie de erupción volcánica, pero el sustrato estaba en esa infancia tan restrictiva y tan represiva. La educación que recibió pues pretendía que reprimir todo pensamiento propio, toda manifestación espontánea suya, la capacidad de crítica en general, la necesidad de libertad y de espontaneidad, y que habían de ser sustituidas por la obediencia sin más y la sumisión. Una educación la que recibió que curiosamente pues insistían una y otra vez en que esa educación la hacían por su bien, y cuando ya adulto Nietzsche reflexionó y transformó esa necesidad de salir de ese entorno represivo en filosofía, pues recordaba por boca de Zaratustra. Nietzsche decía: sean cuales sean los daños que los malvados ocasionen, el daño de los buenos es el daño más dañino de todos. Y en Ecce Homo, en este libro, explicaba: en el concepto de hombre bueno se incluye la defensa de todo lo débil, enfermo, mal constituido, sufriente a causa de sí mismo, de todo aquello que debe perecer. Y todo esto fue creído como moral. Aquel volcán, que era el alma de Nietzsche, había empezado a hervir y en el subterráneo de su infancia. Y entonces se mantuvo en estado de latencia. Era un niño perfectamente educado y callado y sumiso. Había aprendido a sojuzgar sus sentimientos, a enmudecer hacia afuera cuando en su interior era un puro grito y era un puro volcán. Y ese grito atascado en la garganta y en la cabeza de Nietzsche desde su infancia hace que no sea extraño que ya entonces, y sobre todo en su etapa escolar, pero a lo largo de su vida,
sufriera continuamente esas intensas jaquecas, laringitis y trastornos reumáticos a lo que aludíamos antes. Todo lo que no podía encontrar salida al exterior expresado de una forma normal, tomó su cuerpo como anclaje simbólico y como medio de expresión a través de los síntomas de esa perturbación que tenía su alma. Estas perturbaciones fueron las que se transformaron en tensión y en enfermedad recurrente y constante. Dice Alice Miller que la obra de Nietzsche fue un intento desesperado, pero nunca abandonado, hasta el colapso espiritual de su locura, de liberarse de la prisión de su infancia, del odio hacia las personas que lo educaron y atormentaron. Intento del que nunca desistió, pero que nunca llegó a llevar a término, porque durante toda su vida no llegó a soltar amarras de ese vínculo con su familia, con esa familia que le tenía sojuzgado, y que era el último destinatario de su ira, pero del que no tomaba auténtica conciencia. El fuego volcánico que realmente estaba dirigido hacia su entorno familiar lo desplazó hacia la cultura de su tiempo. En este contexto podemos entender precisamente la sorprendente misoginia de que hacía gala Nietzsche, que le hizo escribir un aforismo como el que en el Zaratustra decía: «Vas con mujeres, no olvides el látigo». Una misoginia solo explicable como desplazamiento de asimismo de las auténticas destinatarias, sobre todo su madre y su hermana, a las que nunca llegó a acusar directamente o a ser receptoras de esa agresividad y de ese malestar hacia las mujeres. A ellas las liberaba, desplazaba ese sentimiento misógino hacia las mujeres en general. Como dice de él Alice Miller, lo único que puede permitirse atacar son ideas o abstracciones como las mujeres en general, no las auténticas destinatarias, a las que dejaba a salvo su madre y su hermana. Pongámonos a explorar uno de los ramales concretos por los que discurrió la formación de síntomas que resultaban ser expresión de esos conflictos anímicos. El ramal que da a sus silencios y a sus gritos alternativamente. Hacia los 26 años aún se expresaba de esta forma condescendiente en una carta a un amigo. Decía: «Todas las discusiones sobre filosofía y religión constituyen una de las necesidades más tristes de la vida. Si aún no le llevan a ellas, debe armarse de prudencia y dulzura. Más aún, en tales asuntos es un arte noble mantenerse callado en el momento justo. La palabra es algo temible y rara vez lo adecuado en tales ocasiones. ¿Cuánto debe uno callarse?». De modo que su cuerpo, atormentado por la tensión de este silencio impuesto, no dejó nunca de producir dolor. Podría interpretarse como expresión de ese silencio que su atribulada alma le demandaba, este clamor entre comillas, de su Zaratustra, que clamaba así: «Silencio, silencio, ¿no se ha vuelto perfecto el mundo en este instante? Así ríe un dios. Silencio».
Por esto se puede entender bien lo que dice en conclusión su biógrafa y su analista Alice Miller, que dice que la obra de Nietzsche es el lenguaje cifrado de un niño mudo. Y sin embargo, el mismo Nietzsche dijo que las verdades, todas las verdades silenciadas, se vuelven venenosas. Resulta significativo que precisamente una vez que fue poseído por la locura, esto ocurrió en 1889 en Turín, en el famoso suceso en el que, bueno, ante la visión de un caballo al que estaba maltratando su dueño, pues fue a evitarlo y se lanzó a abrazar al caballo y lloraba, y en ese momento su mente se dislocó. A partir de entonces, desde 1889 hasta 1900 que murió, pues estuvo poseído por la locura. Y el caso es que pasó a depender precisamente de su madre y de su hermana, justo el entorno que servía de sustrato a esa aparición de la locura. Volvía a retomar las variables de su personalidad que se habían manifestado en ese silencio infantil, en ese sometimiento y en ese ser el niño ideal, el niño perfecto, el obediente y sumiso. El, bueno, pues su madre contaba que durante la locura, durante su enfermedad, emitía terribles alaridos. Y parece que estos alaridos, acompañados de la sumisión, porque su madre y su hermana le llevaban sumisamente a todas partes y dependía de ellas absolutamente, pues encontró en la locura este cauce de expresión, de emitir terribles alaridos para desahogar ese silencio impuesto que ya desde niño sufrió. Reconciliarse con su familia, con ese entorno patológico del que había dependido de niño y del que empezó a depender a partir de su locura, pues fue posible precisamente adentrándose en la locura. La vía sublimada hacia la filosofía que le había servido de escapatoria a ese silencio impuesto, pues cedió paso de nuevo a la dependencia de su entorno familiar represivo y al nuevo silencio que asumió, interrumpido por esos terribles gritos. En 1969 se descubrieron unos papeles de Nietzsche en los que, bueno, iban a publicarse en el libro de Ecce Homo, pero después se desistió Nietzsche de hacerlo. En estos escritos lanza fuertes invectivas, rebosantes de odio, hacia su madre y a su hermana, en las que les llamaba reptiles venenosos que han dirigido su máquina infernal contra él. Sin embargo, se retractó de estas palabras y, bueno, durante esta etapa final de su vida pasó a depender precisamente de esos reptiles venenosos y de esa máquina infernal que consideraba secretamente o no tan secretamente a su madre y a su hermana. Esto era expresión de que se había rendido, de que de nuevo la sumisión, como cuando niño, pues volvía a estar vigente
y era a costa de abandonar esa vía de escape hacia la filosofía y adentrarse en la locura. Bien, si te ha parecido bien el vídeo, da me gusta, y si quieres mantenerte informado de próximos vídeos de este canal, pues suscríbete a él.